Ujú. Bendiciones. Buenas tardes. Vamos a empezar en este día con nuestro devocional. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Gracias porque nos da la oportunidad de compartir una semana más de su palabra, que es esperando que este devocional sea de bendición. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias porque nos da la oportunidad, Señor, de poder, Señor, estar conectados, Señor, juntos, Señor, con nuestros hermanos, Señor, y los que posteriormente lo pudieran ver, Señor. Que sea tu precioso Santo Espíritu tocando los corazones, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Te pido que seas tú en la vida de mi esposo, Señor, que es el que en esta tarde va a compartir el devocional. Que sea tu precioso y Santo Espíritu, Señor, dándole sabiduría, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el que produce el querer como el hacer en los corazones, Señor, y te doy gracias, Padre, porque sabemos que tu palabra es la que nos sigue transformando, nos sigue restaurando, Señor, cada día de nuestras vidas, Señor. Y te doy gracias por ello, Señor, porque tú eres un Dios fiel, Señor, y siempre estás al cuidado de cada uno de tus hijos, Señor, de cada necesidad, Señor, y por eso te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues nuestro devocional de esta tarde lleva por nombre Cuidado con los ataques del enemigo. Nuestro pasaje que vamos a leer está en Santiago 4:7, pero antes de que lea este pasaje, aquí cuando habla de cuidado, pues habla acerca de, pues, de una advertencia, que tengamos precaución, que estemos vigilantes y que estemos diligentes, ¿verdad? Que tengamos, como lleva el nombre, cuidado con los ataques del enemigo. Entonces debemos tener, pues, precaución, ¿verdad? Con esos ataques que hoy vamos a ver, ¿verdad? Que el enemigo está como león rugiente, ¿verdad? Vamos a leer ahora sí el pasaje de Santiago 4:7, que dice la palabra de Dios así: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Bueno, entonces, este versículo está interesante, no porque los demás no estén interesantes, sino que verdaderamente, ¿quién no ha pasado por una situación difícil de enfermedad, de tristeza, hasta de insomnio, de cualquier cosa, ¿no? O situaciones que llegan al punto donde ya no puedo más, ¿no? Te sientes tan agobiado que dices, ya, ¿qué hago? ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido tan atacado por el enemigo? ¿O has sentido que esos ataques han llegado a tu vida como si fueran flecha o tras flecha, ¿verdad? Y ya no sabes qué hacer, como cuando se dice, ¿verdad? Una tras otra, salgo de una, entro a otra y no puedo, ¿verdad? Y a veces decimos, ¿verdad? No puedo salir de lo mismo y a veces eso hace que entres en desánimo, que entres en tristeza. ¿Por qué? Porque sentimos así, ¿verdad? Que son flechas tras flechas y no paran y otra vez y te vuelve a dar, sales de una y entras en otra y nada, ¿verdad? O te has sentido alguna vez, ¿verdad? Yo creo que todos hemos pasado por esa situación. Nos hemos sentido algún día que poco a poco esas situaciones o esas flechas, esas situaciones que pasan a nuestra vida, sentimos que poco a poco nos van destruyendo, ¿verdad? Nos van destruyendo por dentro y no sabe qué hacer. Entonces, quiero decirte que la escritura nos dice que todos los hijos de Dios sostienen una lucha contra ese enemigo, ¿ah? Contra ese enemigo que siempre está aventándote flechas y que quiere destruirte, que está, como dijo mi esposa al principio, ¿no? Está acechándote para destruirte, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Pedro 5:8, por favor? La palabra de Primera de Pedro: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces,
nos está diciendo este versículo, ¿no? Quizás lo hayamos visto la semana pasada y ya lo vimos, pero está diciendo, ¿no? Que estés en tus 5 sentidos, siempre estés atento, velando, ¿no? Que estés al tanto. ¿Por qué? Porque hay un adversario que está en contra de los cristianos, ¿no? De los cristianos que están debilitados por las flechas que están, perdón, recibiendo seguido tras seguido y no pueden salir de esa situación, ¿no? Entonces, ¿qué dice? El enemigo está como el león rugiente para devorarte, para quitarte tu paz, esa tranquilidad que el Señor te dio. Por eso la palabra dice que estemos sobrios, que estemos velando, ¿verdad? Entonces, vemos cómo ese enemigo se prepara con dardos encendidos para arrojarlos. ¿Para qué? Para desanimarte, porque desde el día que tú aceptaste o yo acepté a Cristo como nuestro Señor y Salvador en nuestras vidas, en ese momento tú y yo nos convertimos en un perfecto blanco, ¿verdad? Para esos ataques del diablo, porque Él no descansa y tampoco el enemigo es nada, nada compasivo. Entonces, estos ataques son como flechas de fuego que intentan herir la vida del creyente. ¿Cómo las intentan herir? Con dudas, malos deseos, o deseos contrarios, ¿verdad? Esos deseos son contrarios a la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, esas flechas, el enemigo las arroja como sin compasión, con el único motivo de destruir o de querer destruir al Hijo de Dios. Pero ya estamos viendo que dice, si tú no velas, si tú estás descuidado, eres una presa fácil porque la andas echando, ¿verdad? ¿Qué dice en Juan 8:44, por favor? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, regularmente hay situaciones que nosotros creemos que están bien, pero vemos eh, que el diablo es mentiroso, ¿no? Dice, ¿por qué? Porque él es padre de mentira. Él trata de destruirte. Por eso toda su ofensiva va hacia los hijos de Dios. ¿Para qué? Para tratar de destruir su fe en base siempre de mentiras, ¿no? Tú ya no puedes, no que tú eres hijo de Dios, no puedes salir de esta situación, pero la palabra dice que el Señor nos ha hecho victoriosos, ¿verdad? Entonces, siempre es en base de mentiras, ¿no? Entonces, trataremos hoy de hablar del cuidado de que todo hijo de Dios debe de tener para defenderse de esos dardos que vienen a su vida, ¿verdad? ¿Qué son y cómo se deben apagar esos dardos de fuego? ¿Verdad? Efesios 6:16, amor. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. ¿Ya vieron? La fe. Uh-huh. Sobre todo, tomar el escudo de la fe. Con ese se pueden apagar todos los dardos del fuego del maligno. Entonces, para que podamos resolver este conflicto espiritual, vemos que la escritura nos dice que debemos tomar, ¿qué? El escudo de la fe. ¿Para qué lo tienes que tomar? Para poder defendernos de esos ataques brutales, ¿no? De esos ataques sin piedad, ¿verdad? Fíjense, la semana pasada vimos que el cristiano tiene doble protección. Eso lo vimos en el Salmo 91:4 que lo dio mi esposa. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces, ¿verdad? Recuerdo que mi esposa leyó un documento que encontró en internet, lo comentó, y ella leía que en tiempos de guerra, muy encarnizadas esas batallas, los soldados utilizaban dos tipos de escudos, dependiendo del tipo de batalla que iban a librar y la clase del enemigo que enfrentaría. Fíjate, entonces, era qué tipo de enemigo voy a enfrentar y qué tipo de batalla voy a enfrentar. Era el tipo de escudo que se ocupaba en aquel tiempo, ¿no? Y es lo mismo en estos tiempos, en las batallas espirituales, ¿no? Entonces leía a mi esposa que estaban esos escudos muy enormes de metal
bajo los cuales los soldados resistían ataques de flechas perpetrados por sus enemigos a distancias, ¿no? Y el otro tipo de escudo, decía mi esposa, que era más pequeño y que era en forma ovalada, como O si de fuera corazón, corazón. ¿no? O de corazón. Era esa la adarga. Y que estos escudos eran pequeños, pero muy, muy resistentes, ¿verdad? Y cuando el enemigo utilizaba como táctica de combate armas de corto alcance, como la espada y la daga, en estos enfrentamientos de cuerpo a cuerpo era diferente, ¿verdad? La batalla, Ujú. en los que el soldado necesitaba una mayor agilidad y más desenvoltura y mayor destreza para repeler el ataque del enemigo. Entonces, era el momento propicio para cubrirse con adargas, para resistir ese Ataque. ataque y repelerlo. Ujú. Entonces, depende el tipo de batalla Se que enfrentaban. se enfrentaban, usaban el tipo de escudo, ¿verdad? Entonces, ahora los hijos de Dios tenemos en su palabra esa protección eficaz, ¿verdad? Contra todo tipo que el enemigo puede fraguar en contra nuestra. Lo vemos cuando Jesucristo fue tentado, ¿no? Y que decía, con qué se defendió? Con la espada, que es la palabra, ¿no? Porque escrito está. Entonces, sea de lejos o de cerca, nada puede vencernos cuando nuestra morada la tenemos en el abrigo del Altísimo, ¿verdad? Entonces, eso podría ser como la daga, ¿no? Estamos más protegidos cerca del Señor, ¿no? Cuando nuestra intimidad con el Señor es más profunda, ¿verdad? Entonces vemos que la palabra nos enseña cómo protegernos, ¿no? Lo acabamos de ver. Y que si estamos siempre en la presencia de Dios, estaremos seguros en Él. Ahora, ¿cómo debemos usar el escudo de la fe? Primero, ¿verdad? El escudo de la fe es la armadura que Dios nos da para protegernos contra todos los ataques de Satanás. Entonces tenemos que usar toda la armadura, ¿verdad? ¿Qué dice Primera de Pedro 5, 6 al 10, por favor, amor? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera de tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Fíjense, un punto importante aquí es que te humilles bajo la poderosa mano de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante. Porque muchas veces creemos que nosotros podemos salir de nuestras propias situaciones, ¿no? Ah, yo puedo. Y hacemos a un lado a Dios y pensamos que podemos hacer. Y dice el Señor, humíllate bajo mi mano, bajo mi poderosa mano, y yo te voy a exaltar cuando fuere tiempo. Y nos dice algo bien importante, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Él es tu adarga, Él es tu protección. En Él todo lo puedes. Dice, echa todos tus padecimientos, porque dice, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. Si tú tienes una situación, un padecimiento, ponlo a los pies de Cristo, para que Él te perfeccione, para que te afirme, dice, para que te fortalezca, y dice, y te establezca. ¿Qué dice Efesios 6, 10 al 18? Efesios 6, del 10 al 18. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo.
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. ¿Hasta aquí? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios 18. para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Entonces, dice el Señor que estés firme. Usar el escudo de la fe es usar toda la armadura, ¿verdad? No puedes nada más usar una parte de la armadura. Dice que estés ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y dice, y que te calces los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos del maligno. O sea que con la palabra, todos los dardos del maligno, toda situación que venga a tu vida, todas esas flechas que decíamos al principio, ¿no? Que nosotros decimos, ¿por qué me pasa ahorita? Salgo de una y entro a otra y no puedo, ya no puedo. Decía mi esposa la semana pasada, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero tenemos que ser perseverantes. No tenemos que desmayar. Entonces vemos que tenemos que ponernos toda la armadura de Dios. Es completa, no por partes, no una parte. Para poder ¿qué? Resistir los ataques del enemigo como un buen soldado de Jesucristo, como lo dice la Escritura, ¿verdad? Así que todos los dardos podrán ser apagados en el nombre de Jesús, ¿verdad? Por medio de su palabra. No te descuides, no descuides tu relación con Dios. ¿Por qué? Ya lo vimos, porque Satanás siempre estará esperando cualquier oportunidad para atacar al más débil. Por eso es necesario orar. Por eso en la iglesia se nos dice, vengan a la oración, congréguense, estudien la palabra, tengan comunión con Dios, estén en santidad. Y que entendamos la escritura, que la leamos para poder entender bien quién es, ¿verdad? Nuestro enemigo y saber detectar por medio de su Espíritu Santo que nos dé el entendimiento cuándo es un ataque que quiere debilitar tu fe o mi fe, ¿verdad? Y vimos al principio la clave, ¿cuál era? Era someternos, lo decía Santiago, ¿no? Era someternos a Dios primero en todo. Luego decía, después de que te sometas, resiste estas tentaciones que te van a llegar por todos lados. Porque la naturaleza del hombre es pecar. Entonces dice, resiste, sométete a Dios y resiste. Haz tu parte. No quieras que el Señor haga todo por ti. Haz tu parte. Pero eso que crees, eso solo se puede hacer en comunión con nuestro Dios y con la ayuda de su Santo Espíritu. Y verás que si tú buscas esa relación continua con el Señor, una relación genuina, verás que el diablo se va a hacer lo que dice el versículo, huirá de tu vida. ¿Por qué va a huir de tu vida? Porque esa vida está consagrada a ti. Porque eres un utensilio apartado para Dios, para uso exclusivo para Él. Entonces Satanás va a huir de esa vida consagrada, porque esa vida le pertenece a Dios. Entonces, siempre tendremos luchas va a haber diario. En cada momento de nuestras vidas va a haber una lucha.
Va a haber una dificultad, va a haber una enfermedad, te sentirás triste, te sentirás desanimado, te sentirás afligido y pon el que tú tengas ahorita en tu corazón. Solo recuerda que hay uno mayor que todo es, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Él lo ha vencido todo en la cruz. Entonces sigue luchando, sigue estando firmes en tu fe. La Escritura nos dice que suframos penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, la vida no es fácil. Hay gente que dice que si eres cristiano se te va a solucionar la vida. No. Yo le comentaba a una hermana hace un tiempo, viene lo difícil porque vienen los ataques. Los ataques del enemigo, el ataque de la familia. Las situaciones que estemos pasando en estos tiempos son difíciles. No son tan fáciles de sobrellevar. Hay relaciones rotas en matrimonios. Y en vez de acercarse al Señor, ¿qué hacen los cristianos? ¿Qué hacen los que dicen que son hijos de Dios? Tratan de resolver a su manera y no se lo ponen al Señor. Y no le dicen, Señor, te entrego esta situación. No resiste. Lo acabamos de ver. Sométete a Dios. Somete tu matrimonio a Dios. Somete tu familia a Dios. Y si estás sufriendo penalidades a causa del Evangelio, porque así lo dice la Escritura, dice, súfrelas como buen soldado de Jesucristo. Hoy estuvo muy corto el devocional y quisiera terminar con estos versículos. Dice 2 Timoteo 2, 3, 7. 2 Timoteo 2, 3 al 7. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo. Entonces, dice, tú sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Sufre como un buen soldado, está firme. No voltees atrás. No claudiques. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado sacro. Entrega tu vida a Cristo completamente. Sé un vaso útil solo para el servicio de Dios. Lucha legítimamente para que des mucho fruto, para que tu trabajo en el Señor dé mucho fruto y sea digno delante de sus ojos. Pues espero que haya sido de bendición este pequeño devocional que hoy me tocó compartir y gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde y no te desanimes, porque vendrán batallas, pero en Él tenemos la victoria. ¿Vas a comentar algo? Así es. Pues como pues lleva el nombre, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con los ataques. Yo creo que Dios nos da las armas, ¿verdad? Para poder pues defender, ¿verdad? Estar atentos. Veíamos que cuidado era pues estar atentos, que estemos diligentes. Entonces yo creo que Dios nos ha dado las armas que está en su palabra para que nosotros resistamos, ¿verdad? A todos esos ataques que el enemigo viene a nuestras vidas, en nuestros pensamientos. Y yo sé que Dios pues nos sigue capacitando, ¿verdad? Nos sigue
llenando de su palabra para que cuando lleguen esos ataques, pues lo veamos hoy, ¿verdad? Estemos firmes y que resistamos todo aquello que viene a nuestras vidas, porque fiel es el que está con nosotros y Él tiene pues el cuidado de nosotros, ¿verdad? Y Él nos dará sabiduría para que nosotros en su palabra, ¿verdad? En su palabra y a través de Él, pues salgamos de estos ataques en victoria, ¿verdad? Pues como decía mi esposo, pues esperamos que haya sido de bendición este devocional y gracias por tomarse este tiempo de conectarse. Luz, ¿podrías orar para que seamos despedidos, por favor? Sí, tío. Amado Padre, en esta tarde, Señor, te damos gracias, bendito Dios, por tus infinitas misericordias, Padre Santo. Gracias por hablarnos en esta tarde, Señor, hablar a nuestros corazones, bendito Dios, y decirnos que debemos de estar firmes, bendito Dios, en tu evangelio, en tus promesas, Señor, porque tú eres fiel a tus promesas, bendito Dios, y no nos dejarás a las derivas, bendito Padre. Gracias, Padre Santo, porque nos hablas que debemos estar firmes, Señor, y que debemos de tomar esa armadura, Señor, que tú nos das, que es tu bendito evangelio, bendito Padre. Gracias por este tiempo que siempre es de bendición, Padre Santo. Gracias porque sabemos que tu palabra, Señor, por medio de Facebook, por medio de las redes, llegará a muchas personas, Señor, que lo necesitan, bendito Dios. A tu pueblo, Señor, manténlo fuerte, Señor, manténlo firme, bendito Dios. Y nos despedimos de este tiempo, bendito Padre, más no de tu bendita presencia. Te damos gracias en el precioso nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Pues gracias, bendiciones. Que Dios me los bendiga, que pasen bonita tarde. Amén. Gracias, Dios. Gracias. Bendiciones.